En este video vamos a identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa de un triángulo rectángulo dado un ángulo. Bien, entonces lo que debemos de realizar es lo siguiente. Primero debemos de conocer que un triángulo rectángulo se reconoce porque tiene un ángulo de 90 grados y se reconoce con este cuadro relleno. No siempre está relleno, pero es un cuadrado. Si tiene un cuadrado es que este ángulo mide 90 grados. Bien, la hipotenusa es el lado más largo y los catetos son los otros dos lados. Bien, ahora, en este ejemplo yo les estoy dando este ángulo. ¿Se dan cuenta? Aquí les estoy identificando este ángulo. Entonces lo que debemos de identificar es el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Aquí está abreviado cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Bien, el cateto opuesto al ángulo es el que está al lado contrario, es decir, el que no toca. Entonces, ¿cuál vendría siendo el cateto opuesto? Pues B. Este es B. El cateto adyacente, ¿cuál vendría siendo? Pues el que toque el ángulo, A. ¿Y la hipotenusa cuál sería? La hipotenusa siempre va a ser el lado en diagonal o el lado más largo, entonces en este caso sería C. Entonces de este ángulo, el cateto opuesto sería B, porque es el contrario. El cateto adyacente sería A, que es el que toca. Y la hipotenusa es el lado en diagonal, el más largo, que es C. Ahora, aquí les estoy dando este ejemplo. Entonces, en este otro ejemplo ya les estoy dando el ángulo. Entonces sería de la siguiente manera. El cateto opuesto es el que está al lado contrario. O sea, el que no toca. ¿Se dan cuenta? Este cateto no lo toca. Entonces sería, cateto opuesto sería E. El cateto adyacente sería el lado que toca. ¿Qué lado toca? D. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado, como les comento, el lado más largo, la diagonal. Entonces sería F. Con esto ya pueden resolver el ejercicio sobre identificar cateto opuesto, adyacente y hipotenusa dado un ángulo. Siempre se les va a dar este ángulo o este ángulo para que lo tomen de referencia y con esto puedan concluir cuál es el opuesto o el adyacente y pues la hipotenusa.